Bueno, muchas gracias. Yo soy de la casa, así que les agradezco a todos por estar acá y le agradezco al doctor Osvaldo Bruera por habernos dado un lugar en este tema que, fíjense, ya tiene 10 años en la nosología. Esto que yo voy a presentar lo presenté hace poco en Matera, en Italia, donde nos pidieron una revisión crítica de esta clasificación que tiene 10 años. Y si la pregunta es si esto se subdiagnostica, yo creo que sí. Les quiero mostrar este slide que es muy interesante porque ustedes ven que va de 1 segundo a 1 década. Obviamente para poder hacer esto usamos una escala pseudo-logarítmica. Y esto es la densidad poblacional de los pacientes afectados por los grandes síndromes vestibulares. Ustedes saben que la nueva clasificación, en la que yo tuve el honor de participar, los clasifica en 3 grandes grupos. El primero y el más frecuente tiene distribución bimodal, que son los síndromes vestibulares episódicos. Esto significa que la duración central del episodio es de segundos a horas. ¿Y por qué es bimodal? Bueno, porque predomina netamente una patología muy, muy frecuente que todos los médicos deberíamos conocer, que es el vértigo posicional paroxístico benigno. Se calcula que todos los que vivimos en este planeta alguna vez vamos a tener un vértigo posicional paroxístico benigno. Y luego la migraña y mucho más atrás la enfermedad de Meniere, que es el otro modelo de síndrome vestibular episódico. Si nosotros pensamos que más o menos un 20% de la población mundial tiene migraña y que en algún momento de la vida alguno de estos pacientes va a tener un episodio de vértigo, bueno, indudablemente que esta es una patología muy prevalente. No le sigue, sino que de los 3 síndromes este es el que menos frecuencia tiene, los síndromes vestibulares agudos. Acá la enfermedad dura días o semanas, y los síntomas se presentan increciendo a lo largo de horas o días. El modelo de esta enfermedad es la neuritis vestibular. Y un poco más frecuentes son los síndromes vestibulares crónicos, en el cual la duración total de la enfermedad ya vemos de meses a años, y el modelo de esto es la falla vestibular bilateral. Pero nosotros que somos neurólogos sabemos que las ataxias y un grupo grande de enfermedades degenerativas se pueden presentar de esta manera. Acá tenemos entonces todos los síndromes principales y su prevalencia epidemiológica. Bueno, ¿cómo empieza esta historia hace 10 años? En realidad hace más de 10 años, pero esto esto se inicia en Islandia en el año 2010. Acá ganamos nosotros la sede para Buenos Aires, que se hizo la Sociedad Varani en 2014. Este es el grupo en el cual, como ustedes ven, está liderado por Thomas Lemper, del grupo de Berlín, que fueron los primeros que empezaron a hablar de lo que se llama migraneous vertigo, ¿no? Bueno, se pusieron el objetivo de clasificarlo dentro del Comité de Desórdenes Vestibulares, y el resultado fue una clasificación que tiene los criterios diagnósticos y notas que clarifican o oscurecen cómo deben ser aplicados estos criterios, y comentarios. Migraña vestibular definida, que ya está dentro del IHS desde el año 2012, en el apéndice de la clasificación 3, requiere ataques recurrentes de síntomas vestibulares de intensidad moderada o severa, ya vamos a ver qué es, historia de migraña, de acuerdo al IHS, todos sabemos qué es, y síntomas migrañosos, al menos en la mitad de los ataques de vértigo. Y vamos a profundizar un poco esto. Bueno, también se propusieron 2 variantes más, probable y posible. Probable, los pacientes tienen síntomas vestibulares de moderada o severa intensidad, con historia de migraña o con síntomas acompañantes al ataque, sin historia de migraña. Y posible, hay poca evidencia de un origen migrañoso de los síntomas, pero hay historia positiva familiar, hay precipitantes de la migraña y hay una respuesta a las drogas antimigrañosas. Esto último fue desechado por el IHS y probable
es algo que puede ser incluido cuando haya mayor evidencia. Y bueno, por supuesto, como en todas las clasificaciones, los síntomas no deben ser atribuidos a otra causa y, por supuesto, la especificidad es mayor si usamos solo el criterio de migraña vestibular definida, pero la sensibilidad, y esto es una realidad en la clínica de todos los días, es mucho mayor si usamos el criterio de probable y posible. Bueno, vamos a los criterios diagnósticos. Uno por lo menos tiene que tener 5 episodios que cumplan los criterios C y D, ya les voy a mostrar cuál es. Y por supuesto una historia de migraña con o sin aura. Y los síntomas de intensidad moderado severa durando de 5 minutos a 72 horas. Esta es mi primera crítica. Yo creo que ninguna cosa migrañosa puede durar 5 minutos. Y bueno, hace 9 años, cuando se hace esta clasificación, no habían evolucionado algunos otros criterios de otras patologías de las que creo que va a hablar el doctor Gualtieri, como por ejemplo la paroxismia vestibular. Este es un tiempo extremadamente corto y debería ser entre 2 y 72 horas, que es lo que es válido para migraña. Bueno, en la mitad de los episodios debe haber alguno de estos síntomas migrañosos. El dolor de cabeza, no vamos a abundar con esto porque lo conocen perfectamente, la fotofobia, la fonofobia, el aura visual y vamos a cómo se presenta el vértigo. Bueno, esto es interesante. El vértigo puede ser un vértigo espontáneo, experimentado como interno o externo, eso no tiene demasiada importancia. Puede ser un vértigo posicional, pero obviamente no un BPPV. Puede ser un vértigo inducido visualmente o inducido por los movimientos de la cabeza. Todas estas variedades suman para la clasificación de migraña vestibular. ¿Qué quiere decir que los síntomas son moderados o severos? Moderados cuando interfieren pero no evitan las actividades de la vida diaria, y severo cuando las actividades de la vida diaria no se pueden realizar. Es decir, en la práctica el paciente tiene que estar en la cama por sus vértigos. ¿Y cuánto duran los ataques? Bueno, como yo les dije, yo creo que esa duración de 5 minutos es un poco fisiopatológicamente imposible, pero esto más o menos se divide en 3/3. El 30% de los pacientes tienen vértigos que duran minutos, que son los que nos van a presentar el desafío diagnóstico, por ejemplo, con la enfermedad de Meniere. Otros 30% de los pacientes tienen ataques que duran horas y algunos pacientes tienen ataques que duran días. En cuanto a estos ataques que duran segundos, bueno, esto está muy en duda, pero debemos dividirlo en estos 3/3 y tener en cuenta que hay pacientes que tardan hasta 4 semanas en recobrarse de un episodio. Pero bueno, por definición, raramente excede las 72 horas. Bien, un síntoma es suficiente durante un episodio, pero puede variar entre los diferentes episodios. Esto quiere decir que un paciente con vértigo causado por migraña vestibular puede tener, por ejemplo, en un episodio vértigo posicional y en un siguiente episodio un vértigo espontáneo. Y por supuesto, como en todas estas clasificaciones, hay que descartar otras causas. Bueno, nosotros creemos que este es un gran hueco de la clasificación, que uno debe buscar siempre en los pacientes que tienen migraña o que uno sospecha una migraña vestibular, de buscar signos. Yo sé que los cefalólogos están muy acostumbrados a manejarse con los síntomas y de hecho en pocas cefaleas se ven signos, excepto en algunas cefaleas trigémino autonómicas o en el clúster. Uno puede ver que el paciente tiene una epífora, un ojo rojo, un Horner, pero tal vez los neurotólogos tenemos una posición diferente. Yo siempre le digo a mis pacientes, si usted está mareado yo lo voy a ver. Y cuando uno no ve nada en un paciente que viene contando una historia de vértigo, uno se pone un poco nervioso. Hay muy pocos trabajos, que yo conozca 2, que han estudiado sistemáticamente a los pacientes durante las crisis. Uno es un trabajo que nosotros publicamos, incluso con el doctor Bruera, en el año 2009,
donde encontramos que más o menos un 40% de los pacientes tienen un síndrome vestibular periférico, que no puede ser solo por su presentación clínica diferenciado de otras causas de síndrome vestibular periférico, y por esto muchas veces esto se confunde con neuritis vestibular o con enfermedad de Meniere. ¿Cómo hicimos este trabajo? Bueno, lo que hicimos fue citar a los pacientes para que dentro de las primeras 72 horas de la crisis nos vengan a ver. Algunos venían más en agudo, otros venían cuando ya se podían levantar de la cama, y entonces más o menos encontramos un 70% de causas que pueden ser clasificadas como centrales y 30% de causas periféricas. El otro trabajo, más viejo todavía, es el trabajo de Breven en el año 2005. Lo que ellos hicieron fue mandar un técnico a la casa con un videonistagmógrafo, y más o menos lo hicieron entre las primeras 12 horas a 72. ¿Qué encontraron ellos? Bueno, y esto es muy importante, el 95% de los pacientes tenía ataxia axial, es decir, tenía algún grado de ataxia. En cuanto a lo que encontraban, era nistagmus de tipo central, vertical hacia arriba o hacia abajo, rotatorio o vértigo posicional central. Y ellos tuvieron más o menos un 15, un 20% de pacientes con cuadros de tipo que podría ser clasificado como periférico, y un resto que no pudieron meterlo en ninguno de los dos cajones, ni el periférico ni el central. Nosotros tenemos unos videofrencel portátiles, que cuando el paciente vive muy lejos y tenemos muchas dudas sobre si realmente tiene o no episodios genuinos de migraña vestibular, se lo damos para que se grabe durante los ataques. También tenemos experiencia, hoy en día los celulares filman muy bien en la oscuridad, y tenemos una colega neuróloga que es paciente mía que se ha filmado sus propias crisis. Eso es muy útil, porque cuando uno ve un nistagmo, cuando uno ve que el paciente está realmente atáxico, se terminan las dudas. Y la verdad que con esta tecnología, muchos pacientes que yo había rotulado como neuróticos, he visto que tienen durante la crisis cuadros verdaderamente muy, muy notorios. Sin embargo, esto no está en la clasificación. Bueno, vamos a hablar un poco de otro hueco de la clasificación, que es el vértigo paroxístico de la infancia. Estos sí son ataques más cortos, pero bueno, yo creo que este es otro animal, otra raza, y estos son chicos que se asustan, que sienten que todo les gira, que se abrazan a los padres y que experimentan miedo durante el episodio. Y bueno, con la doctora Sommerfleck venimos haciendo un trabajo en el Hospital Garrahan, ya tenemos unos 400 pacientes incorporados a este estudio, que están publicados. Son pacientes de 1 a 18 años de edad que consultaron entre junio del 2014 y junio del 2017 al Departamento de Otorrinopediátrica del Garrahan. Fíjense que una cosa importante en esta población pediátrica es que la división por sexo es prácticamente 50 y 50. Si bien cuando uno se va a la población de migraña es mucho más frecuente en las mujeres, y yo diría en migraña vestibular todavía es más frecuente en las mujeres que en los hombres, sin embargo, en esta población de 1 a 18 la distribución es casi igual, 50 y 50. Bueno, lo primero que hicimos es ver qué pacientes tenían una causa que podríamos clasificar de periférica y una causa que no era periférica. Fíjense, hubo algunos pocos casos de PPB, de neuritis vestibular, laberintitis, sordera súbita, otitis media supurada, algunos que no pudimos clasificar, pero la gran mayoría, el 82% de los pacientes, tenían causas que claramente no eran periféricas. Y fuera de unos 6 tumores del sistema nervioso, unas 15 epilepsias, unas 30 cerebritis agudas, la mayoría de los pacientes no tuvo otro síntoma acompañante que no sea el dolor de cabeza. Ahora, ¿esto significa que estos chicos tenían migraña vestibular? Ya les voy a contar que no. Bueno, estas son las distribuciones por edad. Como ustedes ven, esto parece tener un pico hacia los 7 años y después en la preadolescencia. Y acá los tenemos por edades. Fíjense que
cuando estamos en la edad de 1 a 5 años, predomina el vértigo paroxístico de la infancia, pero también las cerebelitis agudas. 3 minutos, wow. Bueno, cuando nos vamos a la edad de 11, ya tenemos claramente la prevalencia del dolor de cabeza, y cuando nos vamos a una edad más alta, la asociación con dolor de cabeza es muy clara. Pero fíjense, solo 20 de los pacientes, de 21 pacientes sobre 247 de este primer trabajo, tenían el criterio de migraña vestibular definitiva. Bien, entonces, esto está publicado, y lo que podemos decir es que los criterios no sirven en la edad pediátrica. En muy pocos pacientes de nuestra data los pudimos meter dentro del criterio de migraña vestibular. Bueno, entonces, ¿cuáles son los límites de esta clasificación que estamos usando? Bueno, en mi opinión, no hay signos, y eso complica mucho la interpretación. Probable y posible son criterios útiles que deberían ser mantenidos. No hay ninguna especificación sobre la edad, y este es otro problema de la clasificación, y por consiguiente no es útil en la población pediátrica, excepto por el vértigo paroxístico de la infancia. Bueno, gracias.